Son necesarias las caídas en un sistema de riego cuando la pendiente del terreno es mayor a la pendiente máxima del canal, sobre todo en sistemas de montaña. A menudo la topografía se opone a la necesidad de conducir el agua a velocidades controladas para asegurar una mayor durabilidad del canal. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el diseño de canales cuando nosotros tenemos una estructura o cuando nosotros queremos hacer un diseño de canal? Vamos a tener las curvas de nivel. Entonces, lo que nosotros definimos primero una pendiente de equilibrio, una pendiente de diseño. Y esa pendiente de diseño nos va a decir cuánto va a ser el desnivel. Entonces, en un metro vamos a ver qué longitud más o menos tenemos que tener. Entonces, de ahí medimos de una curva hasta el otro punto para tener justamente esa pendiente y mantenerla. Y obviamente así vamos a ir haciendo el diseño para ir llevando hasta el otro punto, ¿no? Así vamos haciendo el diseño de canales y cuando ya esta pendiente se va haciendo un poco más prolongada o tenemos que cruzar algún punto, bueno, vamos a tener que utilizar lo que son las caídas, ¿sí? Entonces las caídas se ubican de tal manera de minimizar los trabajos de excavación para que la solera del canal se mantenga con la pendiente de diseño. Entonces, el criterio principal es mantener la topografía del terreno. Como les indicaba, entre curva y curva se saca la pendiente del diseño y con la longitud se va uniendo entre curvas y por ahí va yendo nuestro canal. Pero si nos vamos alejando, tenemos que diseñar justamente estas caídas. Luego del análisis de costos sobre la topografía, se podrá determinar si es conveniente construir pocas caídas de gran altura o muchas caídas de pequeña altura. Si bien la primera provoca mayores movimientos de tierra, se emplean menos materiales en la construcción. Entonces, obviamente va a ser requerido un análisis, obviamente, de qué tipo de estructura podemos utilizar. Pueden emplearse diversos tipos de caídas verticales, inclinadas o caídas, en su caso, entubadas. En canales de tierra, las caídas siempre deben contar con una protección de piedras de hormigón para evitar la erosión de fondo o la socavación cuando genera el impacto. En los canales de tierra, máximo 1 metro, y en canales revestidos, máximo 2,5 metros debería ser la caída. En desniveles mayores, conviene salvarlos mediante caídas inclinadas mediante rápidas. Las rápidas se distinguen de las caídas inclinadas por la magnitud de su pendiente y su longitud horizontal. Eso también vamos a ver en la materia. Como pueden ver aquí, hay una serie de caídas con algunas estructuras de disipación de energía. Lo que pasa es que estas estructuras se van diseñando para que en el fondo no tenga tanta velocidad cinética o potencial y cosa de que esté erosionando la base. Entonces, esas estructuras por lo general no fallan por el diseño estructural, sino fallan por la fundación porque se socavan y eso genera que no pise bien y se caigan. Así como el ejemplo que les mandé de esas zapatas inalámbricas, ¿no? Así se van socavando. El diseño básicamente es un diseño de una caja, ¿no? En el canal superior tenemos una caja de este tipo y se va a diseñar esta estructura para que el flujo en el punto del vertedero en la caída tenga que ser flujo crítico. Si estamos entonces va a haber dos condiciones, una que se abra o en este caso, como indica la figura, se está cerrando, ¿no? Entonces pueden haber esas dos condiciones del flujo, que se abra o se cierra bajo el tema de que en el vertedero debe ser un flujo crítico. Luego, algo muy importante es el colchón disipador, que es en sí, eso debe estar muy bien diseñado. ¿Por qué? Porque si la fallamos ahí, el agua puede caer o muy corto, o puede caer a la estructura, o puede que no caiga directamente a nuestro colchón disipador. Yo les soy sincero, unas malas experiencias que se tuvo en el municipio de Iquipaya, donde no se calculó bien esta estructura. Entonces el agua fluía y no caía al colchón disipador, sino caía directamente hasta lo que sería el canal siguiente. Entonces el agua caía, no caía acá, sino iba y caía hasta aquí.
Y eso era por un mal diseño, una mala planificación y cálculo del colchón disipador que hoy vamos a aprender a calcular. Vamos adelante. Los elementos que tenemos es una transición, une gradualmente el canal superior con la estructura de caída, cuya sección llamada de control puede tener forma de dimensiones distintas a las de la sección del canal. La sección del canal donde se inclina la caída, donde se inicia la caída, perdón, puede usar como medidor de caudal una vez que se establezca la relación entre altura y caudal. Y la caída. La caída es un tramo vertical o inclinado de la estructura desde la solera de la sección de control hasta el colchón disipador. Si nosotros conocemos lo que es el perfil Krieger, también podemos hacer un perfil Krieger para la caída. Dentro de lo que es colchón disipador, es una poza que absorbe la energía cinética del flujo en la caída, amortigua el impacto del chorro de agua sobre la solera. Su longitud debe ser suficiente para permitir la formación de un resalto hidráulico hasta que el flujo entregado al canal inferior alcance su tirante normal. Entonces, esta estructura, que es el colchón disipador, en sí es la estructura más importante, porque ahí es donde va a estar la caída, ahí es donde se va a generar este resalto hidráulico, se va a tranquilizar las aguas y va a continuar el flujo para el siguiente canal. Las dimensiones del colchón disipador de energía dependen de la altura del salto y el caudal que pase por la corona, ¿no? Entonces, esa es una condición muy importante. ¿Qué datos se requieren para realizar este cálculo hidráulico de la caída? Primero, el caudal del canal, obviamente, el ancho del canal aguas arriba, la pendiente del canal, la rugosidad de Manning y obviamente el desnivel que queremos salvar entre un canal y el otro que va a dar fruto a esta caída. Bueno, esa es la teoría. Ahora les pido por favor que podamos ir al documento que les pasé, el documento de PDF que está justamente, que es el de caídas. Este documento les he pasado en PDF y ahora es el que lo vamos a empezar a estudiar y con eso nos vamos a tener una idea mucho más cabal de lo que son las caídas. Entonces, estamos todos y estamos perfectos. Entonces, bueno, en este tema, este es el libro que estamos estudiando, que es el de Obras Hidráulicas Rurales de la GIZ, que está avalado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entonces, aquí podemos ver una estructura que está en Cora Tiquipaya. Entonces, esta estructura, normalmente nosotros la vamos a visitar cuando vamos a campo, ¿no? Entonces, lamentablemente este semestre creo que no vamos a poder ir. Les puedo, unos segunditos, tengo un pequeño problema técnico, ahorita continuamos. Un segundo, por favor. Bueno, ahora sí, tenía un pequeño retorno y por eso estaba generando un pequeño conflicto con mi teléfono, ¿sí? Ahora sí. Bueno, lo que les estaba mostrando es este documento donde está ubicada la descripción y ubicación, cómo se hacen estas estructuras. Aquí está prácticamente la misma teoría que hemos estado nosotros estudiando. Tenemos las mismas estructuras, las transiciones, sección de control, caída del colchón, etcétera, y con eso podemos realizar una buena... Y ahí están justamente los elementos para hacer el diseño. Bueno, justamente aquí está ya prácticamente lo que sería el diseño hidráulico, donde están los mismos elementos que habíamos visto en la presentación. Caudal del canal Q, el ancho del canal B, la pendiente, la rugosidad de Manning y el desnivel. Lo primero, dice, el primer paso se estima el ancho de la caída de la sección de control
El diseño de la sección de control consiste en determinar sus dimensiones adecuadas para que el remanso de abatimiento sea el indispensable para una buena circulación y así obtener las mejores condiciones de operación. Al igual que en las rápidas, cerca al sitio de cambio brusco de la pendiente, donde el flujo pasa de subcrítico a crítico, despreciando la pérdida de carga de la transición de entrada, se verifica la condición de energía. Esta es la ecuación de energía, por si acaso. Aquí podemos ver que la ecuación de energía va a ser igual a la energía potencial dada por la altura, más la energía cinética, velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Entonces, así tenemos justamente nuestra condición de energía. Hagamos esto. Continuamos. En el punto número 2 se calcula el tirante normal del canal de entrada y por iteraciones hasta que se cumpla la condición, obviamente, de la ecuación de Manin, ¿no? En el punto 3 se calcula la velocidad, que nosotros ya sabemos, y con eso definimos el ancho del canal, de la salida, de donde va a saltar el agua. Luego el tirante crítico, que ocurre cerca a la sección de control, se calcula con la expresión. Este es el tirante crítico para una sección rectangular. El ancho de la sección de control se determina dando valores a B y reemplazando los demás valores de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Hasta que cumpla la igualdad. Punto 5, la velocidad crítica se calcula con la expresión velocidad crítica, tirante crítico por gravedad, la raíz cuadrada. Se calcula la longitud de transición usando el criterio de longitud de transición. Es ancho del canal menos ancho de la salida, dividido entre 2 veces la tangente de 22.5 grados, que hemos dicho que este es el ángulo donde no se pierde mucha energía, ¿no? L sub t, la longitud de transición. 7, se calcula la profundidad del colchón disipador, que en vista de que no exista unanimidad de criterios sobre la profundidad E, que debe tener el colchón disipador, se recomienda simplemente tomar 1/3 del desnivel entre el canal de entrada y el de salida. O sea, el desnivel total dividido entre 3, ese va a ser el colchón disipador. Dibujado, si lo dibujamos, vamos a tener un colchón disipador. Aquí va a estar la caída. Y este pedacito va a ser E. ¿No? Este va a ser E. Y después vuelve por ahí. Bueno, está más o menos igual. En un dibujo mejor lo vamos a ver más adelante. Luego, la profundidad del colchón, se calcula la longitud del colchón disipador, que eso es fundamental, porque eso debe caer bien, sabiendo que también para determinar esta longitud existen muchos criterios muy divergentes. En este libro se presentan 2, y nosotros vamos a utilizar el más corto. Uno consiste en darle al colchón una longitud igual al doble de la distancia horizontal que recorre el chorro de agua en su caída libre. Ese es el que vamos a utilizar. Este criterio puede aplicarse donde no es necesario disipar el total de la energía del colchón. Parte de la turbulencia generada por la caída se manifiesta en los primeros metros aguas abajo de forma de flujo ondulante, sin llegar a comprometer la durabilidad de la solera, ¿no? Entonces aquí está justamente estos elementos que sí aquí están mejores dibujados que como yo les estaba indicando. Entonces, tenemos algo importante. Este va a ser el desnivel. Entre este y este valor tenemos lo que sería el delta Z, y esta va a ser la profundidad del colchón disipador E. Ese sería ese valor del colchón disipador. Entonces lo que tenemos que diseñar son todos estos elementos, y un elemento fundamental que también vamos a diseñar. Aquí tenemos el ancho del canal. Este es el ancho del canal. Y este va a ser el ancho, aquí va a ser el ancho del vertedero. Este otro, este B minúscula que estoy poniendo, debe tener la condición de que este ancho debe estar o debe dar una velocidad o un tirante crítico.
Entonces, obviamente aquí lo están reduciendo para que el tirante crítico llegue justamente exacto, pero en algún caso, como les decía, puede que para que sea crítico se abre. Si el flujo es supercrítico, va a abrir un poco la condición para que ahí esté el canal. Entonces, en este punto, la velocidad tiene que ser crítica en la caída. Es prácticamente una de las recomendaciones más importantes en este diseño y después no tiene mayor complicación. Vamos bajando. Aquí está la longitud, que va a ser el doble de la distancia de caída del agua, que esto va a ser 2 veces la velocidad por el tiempo que toma la caída libre del agua. Aquí está. Y este es el otro criterio que nosotros no lo vamos a utilizar, ¿no? Esta es una fórmula empírica que en nuestro caso no la vamos a utilizar para el diseño. Listo con eso, entonces vamos al ejemplo, que con eso se va a entender mucho mejor nuestra caída. No sin antes, tal vez tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor. Inge, Dime, Carlitos. tengo una consulta. Nos dijo que el ingreso iba a ser un tirante crítico, ¿no? Sí. Entonces, hacia aguas abajo, ¿debe haber un tirante subcrítico o...? Lo que pasa es que la condición aguas arriba puede que sea de tirante, puede ser subcrítico o supercrítico. Normalmente siempre va a ser supercrítico, no lo sé exactamente, ¿no? Pero entonces vuelvo a esta imagen donde este punto, ahí debe ser la velocidad crítica. En este punto es la velocidad como llega el canal. Entonces, aquí estamos reduciendo el ancho para que llegue a una velocidad crítica. Entonces, quiere decir que ahorita está en subcrítico y aquí lo volvemos crítico. Si el caso fuera que sea supercrítico, le abrimos un poquito antes de la caída para que sea de esa forma. Y en este punto tengamos una velocidad crítica. Esa es la condición. Listo, Inge, gracias. Positivo. Listo. Bueno, vamos avanzando. Van a disculpar, tengo un retorno aquí que me está distrayendo un poco. Ya, no importa. Entonces, este es nuestro ejemplo. Vamos calculándolo con ustedes. Dado un canal rectangular con un caudal de 500 litros por segundo, medio metro cúbico por segundo, y un ancho B, la pendiente del canal es 3 por 1000, rugosidad de Manning N 0.020, que debe salvar un desnivel de 1 metro. Entonces, diseñar justamente la caída. Para el cálculo del ancho de la sección de control, determinamos los componentes de la ecuación. Entonces, obviamente lo que vamos a calcular en este momento es, a partir de la ecuación de Manning, lo que sería el tirante crítico. Esta es la ecuación de energía. ¿Sí? La energía tiene un componente de energía potencial y energía cinética, ¿no? Entonces, lo que vamos a calcular inicialmente es el tirante que tenemos. Bueno, aquí es tirante crítico, ¿no? Pero ahorita vamos a calcular primero el tirante normal y algunas condiciones que tenemos. Entonces, lo que está haciendo acá es igualar la parte que conocemos con la parte que no conocemos, sacando un índice K, para obtener lo que sería el radio hidráulico y el tirante normal. Nosotros podemos calcularlo directamente como que el caudal va a ser igual a 1 sobre n, o sea, inversamente proporcional al número de Manning, y directamente proporcional al área, al radio hidráulico, a la 2/3, y
a la pendiente a la 1 medio, ¿no? A partir de esto, nosotros podemos calcular y podemos colocar directamente toda esta ecuación en nuestra calculadora, ¿no? Es una ecuación no paramétrica. En este caso, el caudal va a ser igual a 1 sobre n, el área es y sub n por b, multiplicado por el radio hidráulico, que es área sobre perímetro, y sub n por b, sobre y en este caso 2 veces y sub n más b, todo esto a la 2 tercios, y por s a la 1 medio, ¿sí? Entonces, reemplazando esos valores, podemos encontrar el tirante normal, que en este caso debería dar un valor de 0.470. Les pido por favor que lo verifiquen en este momento, este valor. Reemplazando, ¿no? A ver, yo voy a reemplazarlo para que también ustedes lo tengan. Entonces, el caudal, estamos hablando de 0,5 metros cúbicos por segundo, va a ser igual a 1 sobre el radio, el número de Manning, 0.02, multiplicado por el área, es la base 1 metro, y eso ven es lo que queremos obtener. Aquí tenemos el área, que es y sub n multiplicado por 1 igual, y 2 veces y sub n más 1 a la 2 tercios, y por s 0.003 a la 1 media. Con esto tendríamos que calcular y hallar el y sub n. Van a disculpar la letra, pero no se puede escribir muy bien en la pantalla. Entonces tenemos que verificar que ese y sub n sale 0.47. Sí, sí sale. Carlitos, ¿cuánto sale exactamente, por favor? Sale 0.47, ¿está bien? ¿Exacto? Sí, o sea, 469.8, digamos. Ya, entonces hemos calculado bien, Redondo. 400, mejor ponerle todo, Sí, sale lo mismo, ingeniero. 469.8. Sí, entonces hemos verificado que este valor que se ha calculado es el mismo que este valor, ¿sí? Bueno, y aquí han calculado también lo que sería el área, bueno, otros parámetros, ¿no? Radio hidráulico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Voy a borrar ahora esto. Listo. En 3, calcula la velocidad en la transición. ¿Cuánto es la velocidad justamente estamos en el punto de la transición? Voy a dibujar, poco exagerada, ahorita estamos en este punto número 1. Y aquí estamos calculando la velocidad en ese punto 1, que va a ser este valor. Entonces el caudal sobre el área. Velocidad sería igual al caudal, 0,5, dividido entre el área, 0.47, multiplicado por la base, que sería 1, ¿no? Y eso debería dar 1.064 metros. Por favor, una verificadita de que eso está bien. Sí, ingeniero, está bien. Súper.
Bueno, ahora sí, continuamos. Entonces, antes del recreo, estábamos calculando y habíamos calculado lo que era la velocidad en el punto antes de la transición, en el punto 3. Y habíamos, la energía cinética también está calculada en sí. La energía cinética va a ser la velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿no? Entonces, la energía total en este caso, va a ser al tirante normal, que es la energía potencial, Ingeniero. más la energía crítica. Dime, adelante. Me acaba de hablar Belén y me ha dicho que su internet Que no está dando muy bien, ¿no? está mal. Pudiera grabarlo, la clase. Estamos grabando. Estamos en Perfecto. televisión, Muchísimas ¿no? gracias, ingeniero. Sí, sí. Lo voy a editar después del video y lo tenemos todo completo, por si acaso. ¿Sí? Lo voy a subir a YouTube Muchas hoy mismo, gracias. así que lo vamos a tener todo completo. Vale, corte. Entonces, volvemos. Como les decía entonces, que habíamos calculado la velocidad normal y tenemos el tirante normal, ¿sí? Entonces, con eso podemos calcular la energía total. En sí, la energía total va a ser igual a el tirante, o que es la energía potencial, más la velocidad al cuadrado sobre 2G, que es la energía cinética. En este caso, la energía potencial está dada por el tirante, 0.46999, y más la energía cinética, que sería 0.058, que es resultante de la velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Listo, continuamos. Está calculada esta energía y vamos a igualar esta energía en el punto de la transición para calcular cuánto tendría que ser el ancho para la profundidad o tema crítico en la salida. Entonces este es nuestro canal, estoy volviéndolo a dibujar y vamos a tener una transición hasta la salida. Entonces tenemos, este es el punto número 1 y este va a ser nuestro punto número 2. Lo que vamos a hacer es igualar la energía en 1 a la energía en 2. ¿Sí? Vamos a hacer vamos a igualar para ver cuánto debe dar tenemos aquí la base, esta base, y vamos a calcular esta otra base sub 1 bajo condiciones de tirante crítico. ¿Sí? Entonces, para eso igualamos las energías y dice en el punto 4, proponiendo valores para el ancho B, se calcula la velocidad crítica y su correspondiente altura de velocidad crítica al cuadrado, hasta que cumpla la condición que tirante crítico más velocidad crítica al cuadrado sobre 2 veces g de igual a 0.528. Entonces, con eso debemos calcular cuánto da esta base, este nuevo valor que habíamos indicado. En el punto número 1 es 1 metro. ¿Y cuánto va a ser esta base? Es lo que tenemos que calcular bajo condiciones críticas, ¿sí? Entonces, ese es el cálculo que tenemos que hacer ahora. Entonces, tenemos justamente Y crítico más velocidad crítica al cuadrado sobre 2 veces G debe ser igual a la energía en 1, 0.528. ¿Sí? Y con eso debemos calcular justamente esta nueva base. ¿Sí? Entonces, vamos calculando justamente este valor para que satisfaga justamente este punto. Tenemos entonces la igualdad verifica para los valores .756. Indica acá. A ver, vamos y verificamos estos valores. Borro esto más. Está un poco trancado. Ahora sí. El internet está realmente un poco lento.
Entonces tenemos en algún caso tenemos directamente que calcular. Tenemos el tirante normal. Vamos a calcular la velocidad crítica, ¿no? Entonces, primero propongamos el Y, en este caso, Y crítico más velocidad crítica al cuadrado sobre 2 veces G igual a 0.528. Entonces, vamos a reemplazar directamente el tirante normal en este caso, que hemos sacado, que en este caso era 0.47 más esta velocidad crítica, en este caso lo vamos a poner velocidad caudal sobre área, en este caso la base por este tirante normal, dividido entre 2 veces G al cuadrado. Y con eso podemos calcular este valor de B. ¿Sí? ¿Se entiende? Que esto debería ser igual a 0.528. Por favor, una verificadita de que salga ese valor. Entonces, muy rápido elaborado. Estamos verificando la velocidad crítica que en este caso está calculada desde este valor. Aquí voy a ir a la teoría. Estoy subiendo un rato. Voy a mostrarles de dónde salen estos valores. Aquí el tirante crítico, ¿no? Entonces, Y crítico está calculado con esta fórmula. Con eso tenemos que calcular este Y crítico. Y crítico es igual a la raíz cúbica del caudal al cuadrado sobre B por G, pero para eso debemos calcular aquí en el punto anterior, verificar que la velocidad normal está bien, esto hemos calculado, el ancho del canal, y tenemos la velocidad crítica igual a el tirante crítico por la gravedad. Bueno, estos son nuestros valores, ¿sí? Velocidad crítica, Y crítico, etcétera. Tenemos esos valores. Hemos entrado por el tema de energía, ¿no? Mejor que por el tirante crítico. Entonces, con eso estamos verificando directamente esos valores. Y en este caso, lo que nos debería dar es este valor de 0.765. Por favor, una checadita si verifica.
Hello, verifica, ¿no? ¿Están ahí? Va a ser el tirante crítico. Tirante crítico en este caso. Más. Algo como esto. Como no conocemos el IE crítico, podemos partir inicialmente con igualando el IE crítico al IE normal y con eso intentar igualar para obtener el valor de la base. En este caso así ya sería. Y ahora sí podemos igualar la ecuación, ¿no? Ya con esto podríamos obtener. Entonces, este va a ser Y crítico y este va a ser la componente de velocidad crítica al cuadrado sobre 2 veces G. Esto es esto y esto es esto. ¿Sí? Ahora sí debería salir. A ver, voy a reemplazar valores. .528 va a ser igual a raíz cúbica de 0,5 al cuadrado dividido entre b cuadrado 9,81 más raíz cúbica de 0,5 al cuadrado sobre b cuadrado 2,81. Ingeniero, ¿Sí? sale 0.764. Este valor, ¿no? 0.764. 4. Que es muy similar a este valor, ¿no? Sí. Ahora sí, está perfecto. Ese era el pequeño punto. ¿Está bien? ¿Todos lo han podido entender? Van a disculpar, mis números están un poco difíciles de entender. No es fácil escribir en la pantalla. Listo, entonces, ahora, bueno, ya teniendo la base crítica, podemos calcular, obviamente, los demás componentes, ¿no? Tanto lo que es el tirante crítico como la velocidad crítica. Entonces, el tirante crítico va a ser justamente teniendo la base 0.765 al cuadrado y con eso nos sale tanto lo que es la velocidad crítica como el tirante crítico, ¿no? Con esos dos valores. Nicolás, ¿te puedo pedir por favor que me reiteres cuánto salía la base? Tengo que sacar el YC. No, ¿cuánto salía? Sí, ¿cuánto te salía la base? 0.70 y 4.
764. 764, ¿no? Sí. Ya, ese es el valor. Con este valor pueden reemplazarlo aquí para obtener el tirante crítico exacto, Y sub C. Y después este tirante crítico lo reemplazamos para llevarlo aquí. Y con eso obtenemos la velocidad crítica. ¿Cuánto da el tirante crítico, por favor? Debería dar un valor similar a este, ¿no? 0.352 más o menos. Da el mismo, 0.352. ¿Ya? Entonces con eso se verifica y verifica este otro valor. ¿Sí? Bueno, ya hemos calculado lo más complicado, que es justamente tener los valores para ese punto. Y ahora, teniendo nuestra nueva base para que nuestro flujo justo en el vertedero sea crítico, calculamos la longitud de transición. Estamos recapitulando. Tenemos un canal donde está fluyendo el agua. Esta es nuestra sección de control número 1. Ahí es la sección 1. Se va a deprimir hasta este otro punto. Esta va a ser nuestra sección 2. Y vamos a calcular la longitud de transición LT. ¿Sí? Entonces, aquí esta base es igual a 1 y aquí esta base es igual a 0.764. ¿Sí? Ahora está más claro. Con esas condiciones, calculamos la longitud de transición bajo las condiciones que nos recomiendan, una tangente de 22.5 grados, que es un ángulo en el cual no se pierde mucha energía, ¿no? Entonces, en este caso calculan 1 menos 0.75, 30 centímetros, ¿no? Entonces, más o menos, se redondea el valor indicando de 30 a 40 centímetros, ¿no? Por las facilidades constructivas. Bueno, en el punto número 7 debemos calcular la profundidad del colchón disipador, que será delta Z sobre 3, ¿no? En este caso, 35 centímetros. Estamos indicando es el colchón disipador, es esa base sobre la cual va a ir SSE, ¿no? Que hemos indicado. Ese va a ser el colchón disipador de nuestra caída. Mejor dicho, desde aquí, ¿no? Así. Ese colchón disipador. Entonces aquí lo calcula con 0.33, 0.35 le ponen por una facilidad constructiva. Y para el cálculo de la longitud del colchón disipador, puede calcularlo por dos criterios. Nosotros vamos a utilizar el criterio del tiempo, ¿no? Este criterio vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Vamos a calcular el tiempo de caída del agua, que va a ser igual a la raíz de 2 veces el delta Z, que es lo que tiene que caer, más esta profundidad del colchón disipador dividido entre la gravedad. En este caso, reemplazando estos valores, debería dar este valor. Por favor, una verificadita. Si da Sí, esto, sale eso. da 0.52 52 segundos, ¿no? 0.52 sale. Perfecto. Entonces, con este valor se calcula la distancia horizontal recorrida por el chorro de agua en su caída libre. Entonces, XN, mejor dicho, va a ser a la velocidad crítica por el tiempo de caída. En este caso, tenemos la velocidad crítica 1.58 multiplicada por el tiempo que tarda en caer. Entonces, con eso tenemos este valor de distancia recorrida del chorro de agua en su caída. Entonces tenemos algo como esto.
y la distancia que va a caer el agua va a ser algo como esto. Y esta distancia va a ser 0.9. ¿Sí? Ahora, la longitud del colchón se duplica y se multiplica por 2 para tener una longitud más. ¿Sí? Entonces, en este caso se le pone uno más y en total va a resultar 1.950. En este caso podemos redondearlo a 2 metros. Y con eso está totalmente diseñado todos los elementos de nuestra caída. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? Con eso está plenamente calculado, ¿no? De nuevo, recapitulando. Entonces, bajo este criterio nosotros calculamos el tiempo que tarda en caer una gota de agua o el chorro para salvar el desnivel más el colchón disipador, ¿no? Estos dos desniveles. Ese tiempo nos resulta 0.52 segundos. Y con la velocidad de caída más el tiempo que tarda en caer el agua, calculamos qué distancia recorre. Esa distancia la multiplicamos por 2 para establecer nuestro colchón, nuestra distancia del colchón, para que haya un resalto y no haya ningún problema. Y después lo redondeamos a un valor. Y con eso tenemos tanto la caída, que va a ser esta longitud, que en sí sería el doble de lo que cae el chorro de agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Y con eso está calculado y totalmente diseñado nuestra caída. Lo más complicadito era calcular prácticamente la base, ¿no? Le cae el agua, hace su resalto y se va. Algo más. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario al respecto? Bueno, en el libro que les he mandado, que les he presentado, hay algunos aspectos constructivos, como pueden ver. Algunas situaciones que conviene evitar. La aeración debajo de la lámina vertiente, algunas consideraciones. Aquí está, por ejemplo, la caída, la pequeña caidita con sus elementos, los elementos del diseño exactamente cómo se pueden hacer, ¿no? Algunas situaciones que conviene evitar, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí indica, ¿no? No debe introducirse cambios de dirección entre el canal de entrada y la estructura de caída porque puede generar socavaciones, ¿no? O algunas presiones o vibraciones no deseables. Y con eso terminamos nuestro diseño de caídas.